Nos encontramos en la provincia de Tarragona y hoy vamos a recorrer un pueblo que tiene una historia terrible, y esta historia es real. No sabía ni siquiera si venir y hacer este vídeo, pero después de escuchar la historia y estudiarla, aunque no está muy clara, creo que debía estar en el canal porque es historia de este país, aunque sea una historia terrible, y porque nos encontramos en un pequeño pueblo con tan solo un habitante a día de hoy. Un pequeño, precioso pueblo. Nos vemos después de la intro. La Pobla de Ferran se formó alrededor del Castell de Ferran. Queda todavía una torre cuadrada restaurada. La iglesia, de la que apenas queda ya nada, fue dedicada a San Joan Baptista. No llegó a tener tampoco colegio ni ermita. Era un llogaret molt petit, conformado por 9 casas de gente trabajadora. Ahí tenemos lo que queda de la torre. Sus gentes se dedicaban principalmente al trabajo del campo, normalmente tierras de secano. Era un poblado tan chiquitito que los niños pues tenían que ir hasta el pueblo de al lado, a 1,5 kilómetros, a Passanat, si no me confundo, se llama, allí a estudiar. Aquí vemos la torre medieval de la que os hablaba al principio, y como vemos es una calle, o sea, es un pueblo con todas las casas alrededor de una calle a ambos lados que cruza. Solamente tiene una entrada y una salida vehicular, y luego tenemos otro pequeño acceso desde ahí, pero lo que viene siendo la entrada al pueblo es esta. Pero este pequeño pueblo tiene una historia, tiene una terrible historia. Y es que seguro que a muchas de las personas que estáis ahí viendo este vídeo os suena la frase de "se va a liar la de Puerto Urraco". Y mucha gente piensa que la mayor matanza fuera de atentados terroristas en España fue Puerto Urraco, con 9 fallecidos, pero no. El récord lo tiene la Pobla de Ferran, este pequeño pueblo. Nos vamos a transportar a casi 100 años atrás, al 28 de mayo de 1928. Ese día era un sábado, pero no era un sábado como otro cualquiera, era un sábado de alegría, porque se terminaba el desbroce de los campos. Había habido unas lluvias bastante potentes y la gente estaba entusiasmada sabiendo que lo que vendría después sería una gran cosecha. El trabajo de desbroce era duro, era arduo, y prácticamente la totalidad del pueblo se dedicaba a ello. En el pueblo se quedaban solamente algunas mujeres, sobre todo las más mayores, haciendo las cosas de la casa de entonces. Los niños más chiquititos, prácticamente bebés o bueno, muy pequeñitos, y quien también se quedaba era un hombre, Josep Marimón, de 26 años. De 26 años de los de hace 100, que es como una persona de 40 y tantos ahora, realmente. ¿Y por qué este hombre se quedaba en el pueblo? Pues básicamente porque tenía una enfermedad, tenía tuberculosis en la espalda, lo que le hacía no poder trabajar. Él estaba un poco encorvado, además intentaron operar unos años antes, quedó un poco cojo, con lo cual no podía realizar las tareas que, como seguimos viendo, es totalmente de campo de secano.
se quedaba en el pueblo pues para colaborar un poco a cuidar a los chiquillos. Chiquillos que a su vez pues desde la infancia se reían a veces de él. También había algunos vecinos que se metían un poco con él porque decían que no trabajaba porque era un vago. Imaginaos lo que tenía que ser, lo que tenía que sufrir ese hombre teniendo una lesión como esa y sin tener prácticamente medicación más allá de lo que encontrase en antiinflamatorios naturales. Y con esto no estoy justificando nada de lo que va a pasar a continuación. Josep Marimón ese día estaba tumbado, tranquilamente, apaciblemente, y hay una prima suya le debe decir que era un vago que estaba todo el día tumbado. Y debió responder algo así: el día que yo me levante, nadie más se va a poder volver a tumbar. Una frase similar. La gente del pueblo marchó, como cada mañana, a trabajar, como os comentaba, era un día bueno, y los niños fueron al colegio, porque sí era sábado, pero entonces, en esos años, los sábados también se estudiaba. No se estudiaba los domingos porque ya eran festivos, pero los sábados se estudiaba. Entonces, Josep Marimón coge su escopeta, coge su hacha, se viene hasta un pajar, puede que sea este pajar o este de aquí, llama a 3 niños, les dice que se vayan con él a cazar pichones, y cuando entran en el interior del pajar, Josep Marimón coge la culata de su escopeta y los empieza a golpear y con el hacha los remata. Acto seguido los entierra en paja y vuelve hacia el pueblo. Después de ello pasa por un corral de gallinas y con una escopeta dispara a una mujer que estaba en su interior. Tras matar a la mujer, Josep Marimón, con toda su sangre fría, vuelve al pueblo. Los trabajadores, la gente del pueblo, han escuchado los tiros, pero Josep se entretiene siempre matando palomas, con lo cual es un día más, es lo de siempre, los disparos del Josep. Como os cuento, Josep vuelve al pueblo y se encuentra con un esquilador de ovejas, y con toda la tranquilidad del mundo se queda con él durante 1 hora, hasta que el trasquilador se marcha después de realizar su trabajo. Al entrar en el pueblo, en una casa, por la ventana, encontrará a Rosa, la atacará con el hacha y la dejará gravemente herida. Francisca, que es la mujer que estaba echando de comer a las gallinas, tuvo la suerte de que murió en el acto. Rosa no. Rosa morirá varios días después. Después de Rosa va Ramona, una niña de 4 años a la que mata en la misma casa. Sale de la casa y se encuentra tan tranquilamente como siempre a Marina y Antonia. Antonia era una joven de 20 años con la que había tenido un ligero tonteo, y él estaba completamente enamorado de ella, pero ella ya le había dicho varias veces que no quería nada con él debido a que no podría mantenerla a ella ni a sus hijos porque era un tullido. Cuando se encuentran, pues Antonia le pregunta que dónde están los niños y él les dice que están en el pajar, que los ha castigado porque le habían espantado unas palomas. Entonces ya siguen a lo suyo y él, pues tan tranquilamente como cualquier día, sigue dándose un paseo. Pero en ese momento, ¿qué ocurre? Que se encuentra a unos niños que vuelven del colegio. Cuando vio a esos 3 niños, les interceptó y les dijo: venga, ¿venís a cazar palomas conmigo? Los niños le siguieron hasta otro pajar y acabó también con sus vidas. Tenían tan solo 5, 6 y 11 años. Antonia y Marina se encuentran con un pequeño. Le pregunta que si ha visto a los niños. Él va a buscarlos, momento que Josep Marimón aprovecha, corre detrás de él. El niño piensa que se va a poder escapar, sus piernas no dan más de sí y termina matando.
Momentos después, las dos mujeres encontrarán a los niños y empezarán a gritar. Momento que aprovechará Josep para disparar a ambas. Una se tapará la cara con las manos y perderá parte de los dedos y parte de la cara, y la otra será también disparada en la cara, pero por suerte ambas van a sobrevivir. Al dispararlas, Josep se da cuenta que justo detrás de él hay una anciana con un bebé de tan solo 2 años. Es la única niña que queda viva en todo el pueblo. En ese momento coge su escopeta, la cañona, dispara, pero la señora se gira rápidamente y él falla la escopeta. Sus otros 3 nietos ya habían sido asesinados por Josep. Lo que hace es que al ver que la gente está viniendo, al escuchar los gritos, huye. Josep huye a toda velocidad con su escopeta, con su hacha y con una muda que había preparado el día de antes. Una muda y un billete de lotería. Tras lo ocurrido, el pueblo, como os podéis imaginar, entró en pánico. La gente pensaba que en cualquier momento él podía aparecer y liarse a tiros con el resto de gente que había quedado en el pueblo. Os estaréis preguntando por qué hizo esto, y es que no está nada claro. Fueron 2000 personas buscando, entre gente de los pueblos, Guardia Civil y los Somatem, que eran una especie de grupo parapolicial, civiles, pero que iban armados, buscando pues ladrones, asesinos y tal, en la época, eran catalanes. Y bueno, como os comentaba, no estaba nada claro la razón. Hay varias hipótesis y una de ellas es que él estaba harto del dolor, estaba harto de las burlas, estaba harto de que los niños se riesen de él, estaba harto de la gente del pueblo que le llamasen vago, y pues un día que no pudo más, decidió tomar la justicia por su mano y asesinarlos. La otra historia viene a decirnos que él fue a un curandero o una curandera, y básicamente le dijo que le habían echado un mal de ojo a alguien del pueblo, y que hasta que no matase a la persona que le había echado el mal de ojo, él no se iba a salvar. O sea, aunque parezca mentira, pues eso fue lo que le dijo la curandera, y por eso no está claro si fue por una razón o por otra. Entonces, como no sabía, él le preguntó al curandero, a la curandera, que quién era, quién le había echado el mal de ojo, y le comentó, pues lo único que te puedo decir es que te han echado el mal de ojo, pero no sabemos quién. Entonces él, en su mente, que la tenía en aquel momento pues de aquella manera, decide matar a la gente del pueblo. Pero por otro lado también es un poco extraño, es un poco como el caso del Sacamantecas, no sé si lo conocéis, que el curandero también le dijo que tenía que matar a un niño y restregarse sus mantecas para sanar su tuberculosis. Entonces se da el entierro al día siguiente a los 8 niños y la mujer fallecida, y se les da entierro aquí, en este cementerio. Dicen que había tanta cantidad de gente en el entierro que la distancia del cementerio hasta la pobla estaba llena de gente, que estamos hablando pues 1 kilómetro aproximadamente. Aquí fueron enterrados los 8 niños y la mujer, y a los días pues fue enterrada la otra mujer. ¿Y por qué os traigo hasta aquí? Porque el día 8 días, después, Josep es encontrado por uno de estos parapolicías,
lo encuentra en una carbonera que se encontraba en el rango de visión del cementerio, por lo que pudo ver el entierro seguramente de la masacre que había realizado. Nada más encontrarlo, Josep dice algo así como ¿qué pasa aquí? O algo similar, y este hombre coge el rifle y le pega un tiro en el ojo izquierdo, matándolo en el acto, por lo cual fue después condecorado, aunque mucha gente también hubiese preferido capturarlo vivo para preguntarle, para saber la razón, para saber el porqué, aunque no hay un porqué lógico, pero al menos para entender su porqué, porque esto escapa a cualquier raciocinio humano, ¿no? Y como os comento, aquí termina este caso, el caso más macabro de nuestra España, el mayor asesinato todo junto en un mismo día, por encima de Puerto Urraco, con un fallecido más. Y vamos a buscar un sitio donde dormir. Nos vamos a ir a otro sitio, a otro pueblo deshabitado. Espero que, no que os haya gustado, pero que os haya entretenido al menos toda esta terrible historia. Y os leo, os invito a que os suscribáis, que ya sabéis que siempre se me olvida. Os animo a que dejéis el dedito para arriba, porque es muy importante luego para el tema de YouTube, y que os suscribáis. Nada más, nos vemos en 15 días, que seáis muy felices.